Bienvenidos, estamos en un nuevo programa de Visión Jurídica, en estos momentos con el doctor Martín Belaunde, quien ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, ex congresista, presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, un colega que ama al Colegio de Abogados de Lima. Así es, mi querido decano. Yo le tengo un afecto tremendo al Colegio de Abogados de Lima. Yo tengo, con este año voy a tener, creo, 53 años de colegiado. Yo me recibí de abogado el año 65, me inscribí, me registré inmediatamente. Mi número, para quien quiera saberlo, es el 3289, y he venido ejerciendo la profesión de una u otra forma. Y desde que dejé de ser parlamentario en el 28 de julio del año pasado, he vuelto a la profesión en sus ramas académicas y eventualmente en algo de consultoría que también estoy haciendo, gracias a algunas personas que tienen la bondad de querer tener mis opiniones en ciertos temas especializados. En estos momentos en que se habla de la reforma electoral, estábamos conversando previamente que usted tuvo algunas dificultades en el momento en que nuevamente estaba participando como candidato al Congreso en relación a información excesiva que se solicita. Bueno, en mi última candidatura frustrada, porque nos retiraron, yo hice mi declaración de ingresos, presenté copia de mi declaración jurada del impuesto a la renta, y presenté mi hoja de vida, en fin, todas estas cosas, y presenté en mi declaración de bienes y rentas, presenté las propiedades, las escasas propiedades que tengo. Y de repente me dijeron, acredítela. Dije, pero ¿cómo que tengo que ir al registro de la propiedad inmueble a ver tal haciendo tal otra cosa? Sí, porque usted ha dicho que es propietario de tal cosa, pero aquí usted aparece como propietario de tal otra cosa. Entonces dije, caramba, pero esa propiedad es una copropiedad con mis hermanos que la vendimos hace 10 años. No, tiene usted que acreditarla. Entonces tenía que ir al registro de la propiedad inmueble para certificar de que en efecto eso había sido vendido hace más de 10 años. Entonces tuvimos a la OMPE, o al Jurado Nacional Especial, convertido en una especie de sucursal de la SUNAT. Eso no tiene sentido. Yo creo que hay demasiado requisito administrativo en ese afán de transparencia. Pero yo, mi querido decano, me hago la siguiente pregunta. El afán de transparencia está muy bien. Uno tiene que indicar su hoja de vida. Claro. Uno tiene que ser muy cuidadoso en indicar lo que ha hecho y ciertamente no pasar de contrabando lo que no ha hecho. Tiene pues que hacer una declaración jurada de bienes y rentas. Pero en esta última reforma, incluso tiene que ponerse a disposición de la UIF, abrir sus cuentas corrientes, por el hecho de que el candidato se convierte como candidato en un sospechoso de delito. Eso me parece algo absolutamente inconveniente y que va a retraer a mucha gente. Porque está bien la transparencia, pero uno no tiene por qué publicitar por calles y plazas lo que tiene, lo que no tiene o lo poco que tiene. Hay ciertas informaciones que pertenecen al ámbito interno y que solo saltan a la luz cuando una persona es denunciado o acusado de un delito donde tiene que acreditar su patrimonio. Pero esas son situaciones excepcionales, no son situaciones que se dan en todos los alcances de la vida. Y el ser candidato a una función pública no lo coloca a una persona en situación de ser presunto delincuente. Yo creo que ahí hay un grave error de la legislación. Yo creo que la legislación, estas pretendidas reformas electorales, quieren que haya un dominio de los organismos electorales y que exijan tal o cual requisito administrativo o tal o cual constancia patrimonial para que uno lo acredite como candidato. Y eso, mi querido decano, puede ser, bajo un gobierno arbitrario y no democrático, que afortunadamente el Perú vivimos en un régimen democrático, puede ser instrumento de una dictadura. Yo por eso creo que la legislación electoral debe ser simple y debe tener en cuenta que los requisitos que se exigen a un candidato deben ser los requisitos que se exigen a cualquier ciudadano para cualquier trámite. De repente debería eliminarse el requisito
de tener que reunir firmas para inscribir partidos, inscribir personas, porque eso detrás requiere un aparato económico que a veces no está en las manos de quienes podrían tener tanto la intención como condiciones para participar en política. ¿Qué opinión le merece? Negativa, porque eso es un requisito mínimo, porque los partidos políticos, los movimientos políticos, sea a nivel regional, distrital, provincial, o regional o nacional, necesitan como requisito básico el apoyo de la ciudadanía. Podrán disminuirse los requisitos de la firma, si es que para tener un partido los requisitos de las firmas sean inalcanzables, pero jamás, nunca, de ninguna manera se les puede suprimir, porque eso implicaría de que no hay, cualquier persona podría ser candidato. Y está bien que cualquier persona pueda ser candidato, pero tiene que ser cualquier persona que no tiene los impedimentos que señala la ley, que son básicos, que no tiene, pues, que no ha sido condenado, no tiene sentencia firme por un delito doloso. Pero además de eso, requiere tener un mínimo de respaldo ciudadano. Y ese respaldo ciudadano es precisamente lo que se debe acreditar para ser candidato. De lo contrario, podríamos tener miles de candidaturas y esas miles de candidaturas llevarían a una dispersión electoral y la dispersión electoral lleva a una anarquía electoral y esa anarquía electoral precisamente nos conduce a turbulencia, inestabilidad y falla estructural de la democracia. Como nuestra sociedad está compuesta de varones y mujeres, debería haber una cuota de género que ya algunos están diciendo que debe ser el 50% obligatorio, mujeres y varones en las listas que se tratare. Fíjese usted, el elector es el que debe decidir si elige por un hombre o elige por una mujer. Entiendo que ya existe una cuota algo menor. ¿Por qué uno necesariamente tiene que dividir su voto? ¿Por qué necesariamente se tiene que decir 50% hombre y mujer? ¿Por qué no ponemos una cuota más favorable a las mujeres y menos favorable a los hombres? ¿Qué es lo que tenemos en la actualidad? Porque si existe una mujer con suficientes méritos, yo le digo a usted, si existe esa mujer con esos méritos, el público va a votar por ella. Claro. Y yo le voy a dar prueba acercando. Una congresista con la que tengo hace tiempo que no la veo, pero tenemos una buena relación de amistad. La congresista Luciana León. Estaba con el número 35 en la lista del APRA, o de la coalición APRA-PPC. Y en Lima, y el 35 es un número francamente malo, y en Lima solo fueron elegidos 2 candidatos. El señor Mulder, que era el primero en la lista, y la señora Luciana León Romero, que era el número 35. Y desplazó a todos los demás. Que estaban delante de ella. Que estaban 34 delante de ella. Ella la número 35 y solo uno en la cola. Entonces el público, un cierto sector del público, se volcó hacia ella por lo que consideraba sus méritos electorales. Entonces yo creo que si hay un hombre, si hay una mujer que representa una posición política electoral nítida, el pueblo, el ciudadano, el elector va a votar por ellos al margen del voteo. Bien, vamos a hacer un corte en este momento y estamos regresando. Algo inobjetable, a pesar de los problemas que tenemos, es que tanto en lo económico como en lo político estaríamos ganando. Se trata ya, y lo estamos viviendo, un cuarto gobierno democráticamente elegido.
¿Qué opinión tiene usted en relación al afianzamiento de nuestra democracia? Yo creo que nuestra democracia, con todos los defectos que tiene, con todos los errores, con todas las terribles muestras de corrupción que hemos tenido a partir del año 2001 o a partir del año 2000, cuando se pensaba que iba a ser eliminada la corrupción, habiéndose pasado una etapa de que, digamos, cristianamente podría ser calificada de democracia de baja intensidad. Yo diría que a pesar de todo eso, hemos mejorado. Yo creo que hay diversos enemigos de la democracia. En estos momentos, el enemigo número uno de la democracia es la corrupción que ha habido en el pasado y que nosotros esperamos, formulamos votos de que no se vuelva a presentar en el futuro, que no se presente en el actual gobierno constitucional del señor Kuczynski. Yo pienso que por lo menos no hay señales de ello y los pocos brotes que han habido han sido corregidos a tiempo. Pero la corrupción es algo que se tiene que evitar. Yo he sido zar anticorrupción. Claro. Como zar anticorrupción no era mi título, era presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, pero la gente me endilgó ese título y me dio un poder absoluto que por supuesto no tenía, porque solo tenía la capacidad de hacer recomendaciones y de hacer denuncias bajo la forma de evaluaciones. Entonces, la corrupción se tiene que combatir, es cierto, con una actitud firme y vigilante de la prensa, pero que no debe caer en el sensacionalismo nuestro de cada día, porque con eso hay una inflación de la percepción de la corrupción y entonces la lucha contra la corrupción se vuelve en algo muchas veces visto como pueril. Entonces eso es algo que hay que evitar y eso es algo que hay que evitar en la prensa. Yo no creo en las leyes de prensa. Yo creo que la mejor ley de prensa es aquella que no existe, más allá del código penal, cuando hay excesos de prensa en lo que se refiere a injuria, difamación y calumnia, que lógicamente deben ser perseguidos. Pero yo creo sí, es absolutamente indispensable la formación ética y la formación profesional del periodista, para que no diga dislates, para que no diga mentiras o para que no diga medias verdades. Y eso implica una autoridad, una disciplina, una autodisciplina del propio periodista, sea periodista de información, sea periodista de opinión. Yo creo que esto es absolutamente indispensable. Yo creo también que en este mundo que vivimos, que es un mundo turbulento donde acabamos de sufrir una serie de desastres nacionales que ojalá no se repitan en el futuro inmediato, aunque hay voces que dicen que sí. Nosotros también tenemos que luchar por el afianzamiento de la democracia en el continente americano y más precisamente en el subcontinente sudamericano. Nosotros tenemos en Venezuela una amenaza continental contra la democracia y yo creo que hace bien el gobierno del señor Kuczynski en observar esa situación y en desplegar sus actividades dentro del margen que le permite la Carta Democrática Interamericana, la Carta de la OEA y la Carta de las Naciones Unidas. Es indispensable que los demócratas de América luchen por la democracia en Venezuela. Es indispensable que la población de Venezuela no sea objeto de un ataque sistemático por el gobierno de Maduro, que está violando las reglas elementales de la democracia y el cumplimiento de los más elementales derechos humanos en su actitud represiva y de desconocimiento de las instituciones fundamentales, de la propia Constitución bolivariana, que fue la Constitución que el presidente Hugo Chávez Frías promulgó para Venezuela, y que ahora esa criatura del chavismo viene siendo impugnada, violada y persistentemente incumplida precisamente por los herederos de ese régimen populista. Sea lo que fuera que se puede decir sobre Chávez, yo nunca he sido partidario de él. He visto en todas las veces que he estado en Cuba durante, digamos, los años 2000 a 2010 y del 2010 al 2015, he podido ver el deterioro persistente económico de Venezuela. Pero el peor deterioro que se puede ver en Venezuela es el deterioro y la puñalada por la espalda a la democracia.
y los demócratas de América, y los juristas de América, y los abogados de América, los abogados del UIVA, tenemos que luchar contra eso con todas las armas a nuestro alcance. Y en ese sentido, el Colegio de Abogados, bajo su magnífica dirección, debe dar una lección al Perú y al continente americano. El otro día en un debate se estaba recordando que la Constitución chilena es la Constitución de Pinochet. Sí. ¿Qué opinión Bueno, tiene? es la Constitución de Pinochet, sin Pinochet, y posteriormente reformada. Entonces la Constitución ya no es lo mismo que era antes, porque se le reformó todas las, digamos, estipulaciones que llevaban a un régimen menos democrático. Por ejemplo, el periodo presidencial en Chile, si mal no recuerdo, hace 4 años, antes era, me parece, 6, que era por lo demás el régimen, el periodo tradicional chileno, como que fue en el Perú hasta la Constitución del 33, el régimen democrático peruano, de esa Constitución. Pero yo creo que las constituciones, así provengan de regímenes autoritarios o poco democráticos, o como se llama, dictabandas o democraduras, pueden ser reformadas en el camino y adaptarse a nuevas condiciones democráticas. Y el mejor ejemplo que tenemos es nada menos que nuestra propia Constitución del 93, que en mi opinión merece algunos ajustes adicionales. Pero, como usted acaba de decir, tenemos regímenes democráticos que se suceden uno a otro. 2001, 2006, 2011, 2016 y el próximo 2021. Esto es una buena noticia. Eso es algo de lo que podemos felicitarnos, pero sobre todo es algo por lo que debemos luchar con todas las fuerzas a nuestro alcance, con todas las fuerzas legales, todas las fuerzas jurídicas y todas las fuerzas democráticas a nuestro alcance. Ahora último se ha hecho conocido una entrevista en relación a una persona que aparece liderando un nuevo movimiento subversivo que se presenta como el heredero del MRTA. En su opinión, estamos... ¿Usted se refiere al Movadef? No, otro movimiento, sí. Su líder ha sido entrevistado, se está identificando. ¿Usted cree que nosotros estamos descuidando el tema del terrorismo? Fíjese usted, se ha hablado tanto del Movadef y del delito de la apología del terrorismo. Yo pienso que la policía no podía dispersar ni podía reprimir esa manifestación. Pero esos movimientos son intrínsecamente enemigos de la democracia. Y son movimientos que lo que pretenden es llevar agua para su propio molino y destruir la democracia por dentro. La apología del terrorismo, como figura delictiva, es una figura en defensa de la democracia. Pero la mejor defensa de la democracia, aparte de esa y otras figuras penales que están perfectamente tipificadas en nuestro Código Penal, lo que nosotros necesitamos es una actitud serena, pero vigilante, persistente, de vigilancia, de escucha, para que no suceda lo que le sucedió al propio gobierno de Fujimori, que por una razón de negligencia interna permitieron, precisamente por el MRTA, que se asaltara a la embajada del Japón y que se tuviera en un momento dado cerca de 800 rehenes, entre ellos la propia madre del expresidente Fujimori, que parece que fue soltada sin que se dieran cuenta quién era la señora. A Dios gracias, la señora pudo volver al seno de su hogar. Pero si hubieran sabido, le hubieran agarrado el cogote y la señora era totalmente inocente. Ciertamente. Entonces, eso debemos tener. Tiene que haber necesariamente un servicio de inteligencia que efectivamente aplique la inteligencia contra los movimientos subversivos que los tenemos en el BRAEM, que aún no hemos logrado develar, o con aquellos movimientos que bajo la fachada política y aprovechándose de nuestras garantías democráticas, lo que quieren es tumbarse de raíz la democracia. Frente a eso, tiene que haber una actitud de defensa de la democracia, pero esa defensa de la democracia tiene que realizarse a través de la inteligencia, con lo cual no propongo ninguna nueva figura de Montesinos, por cierto. Doctor Martín Belaunde, muchísimas gracias por su tiempo
y gracias por su colaboración con el colegio. Muy amable. Muy honrado, mi querido decano, siempre a la orden, siempre contento de estar aquí en esta sala donde se definen las situaciones del Tribunal de Honor, en el que he regresado gracias a su generosa iniciativa. Gracias nuevamente. Con ustedes, amigos, hasta un próximo programa.